Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. El día de hoy tenemos un servicio especial. El día de hoy vamos a tratar este tema. Varios padres se vieron interesados en querer presentar a sus niños delante de Dios, y lo que vamos a hacer hoy es aprovechar esta oportunidad, ¿verdad?, para traer un mensaje precisamente acerca de la importancia que es o que tiene el traer a los niños o presentar a los hijos delante de Dios, ¿sí? Pero primeramente me gustaría definir qué es esto, qué es esta presentación o dedicación de niños. Déjame ponértelo de esta manera. Podemos decir que la presentación de niños es una respuesta pública, ¿ok?, de los padres ante el compromiso al que Dios ya les ha llamado, donde manifiestan ¿qué? Están manifestando una clara comprensión de su rol como guías de sus hijos, con la ayuda del Espíritu Santo y el apoyo de la iglesia, para que el pequeño llegue a conocer, amar y seguir a Dios. Ahora, ojo aquí. Aunque la Biblia no hay un mandamiento específico que diga tienes que presentar a los niños o tienes que hacer este ritual o evento, sí encontramos en la Biblia diferentes situaciones en las cuales trajeron a los niños delante de Dios, ¿verdad? Presentaron a los niños delante de Dios con el propósito, en primer lugar, de agradecer a Dios por los hijos, y en segundo lugar, para pedir su ayuda, rogar su ayuda, porque le necesitamos. Y es que piensa esto: el no comenzar a involucrar a nuestros hijos desde temprana edad en las cosas de Dios, realmente lo que estamos haciendo es impedirle que tenga esa relación con el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Muchas veces como padres somos nosotros los que estamos estorbándoles a nuestros hijos en la relación de Dios con ellos. Y eso es una realidad. A veces podemos pensar, no, deja que el niño disfrute su niñez. Deja que el niño disfrute su juventud, ¿verdad? Ya después tomará la decisión. Pero ¿en qué te estorba Dios para que el niño siga siendo niño o el joven siga siendo joven? El Señor Jesucristo dijo esto: dejad que los niños ¿qué? Vengan a mí y no se los impidas. En otras palabras es, y no les estorbes. No seas estorbo de ellos. Tienes que saber que Jesucristo está interesado en tus hijos. El Señor Jesucristo, Dios está interesado en todos ellos. Para Dios son importantes los niños. Por lo tanto, también son importantes para nosotros como iglesia. Debemos darles ese lugar que merecen. Debemos darles ese valor que merecen. Procurar que conozcan el camino. Procurar que a su tiempo lleguen a tener esa relación con Dios. Y no se los impidáis. Y no se los impidamos. No les estorbemos para eso. Pienso que como padres, ese es nuestro mayor deseo, ¿no? ¿Qué me dicen los padres? Que nuestros hijos conozcan a Dios y yo pueda tener paz. ¿De qué? De que mi hijo conoce a Dios, de que mi hijo camina con Dios. Hay otras religiones que practican algunas cosas con los niños buscando que al bautizarles, por ejemplo, ellos sean salvos, o como dicen, se les quite el pecado original. Yo, la verdad, aquí en la iglesia no encontramos en la Escritura algo que diga acerca de esto, del bautismo de los niños para salvación, ¿verdad? Ni mucho menos. Lo que hacemos aquí no es bautizarles. Lo que hacemos aquí ni siquiera es un ritual para salvación. La intención más bien, como ya dijimos, es que agradecer a Dios: Señor, gracias por los hijos. Y también decirle: Señor, ayúdame con los hijos, porque es difícil. ¿Estás de acuerdo? Esto es justamente lo que estamos haciendo acá. Buscar, Señor, que tengan ellos fe para que a tu tiempo ellos te conozcan y lleguen a tener una relación plena contigo. Esa es nuestra responsabilidad, padres.
Esa es nuestra responsabilidad. Y es muy grande con nuestros hijos. Sí o sí necesitas a Dios para que te ayude. Sí o sí. Déjame leerte lo que dice el Salmo 127, 3 y 4. Él dice que los hijos son herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Cada hijo es de Dios. Cada hijo es de Dios. Él nos los ha heredado, dice este pasaje. Por lo tanto, tenemos que responder ante ese tesoro de manera adecuada, en cuidado, en protección, dándoles el valor que merecen. Pero te digo una cosa, no puedes hacerlo solo. Aunque es tu responsabilidad y mi responsabilidad, Dios sabe que no podemos hacerlo solos. Y no te quiere dejar solo siquiera. Dios quiere ayudarte a que lo lleves a cabo, a que sea algo correcto, algo que le glorifica a Él. ¿Por qué? Porque son de Él. ¿Sí me están siguiendo? Porque son de Él. Ahora, quizá la pregunta que surge es, ok, ¿cómo Dios me ayuda al correcta crianza de mis hijos, correcta educación de mis hijos, correcto camino para mis hijos? ¿Cómo Dios nos ayuda? La ayuda que tú y yo necesitamos para guiar, para proteger a nuestros hijos, la vamos a encontrar en su palabra. La ayuda que Dios nos ha dejado está en su palabra. Piensa esto, tu hijo va a enfrentar oscuridad en este mundo. Es una realidad, nuestros hijos están enfrentando oscuridad en este mundo, ¿estás de acuerdo? La maldad se está multiplicando, a donde quiera que volteamos ya hay maldad, ya hay injusticia, ya hay problemas, ya hay pecados, ¿sí o no? La palabra de Dios es la que te va a dar luz a ti para guiarles por el camino correcto. Fíjate lo que dice la palabra de sí misma en el Salmo 119, 105. Tu palabra, dice el salmista, es una lámpara que ¿qué? Que me guía. Es esa luz para mi camino. Por lo tanto, déjame decirte una cosa. Vas a necesitar la Biblia, sí o sí, para guiar a tus hijos en este mundo de oscuridad. Para ese trabajo que tú y yo tenemos de instruir a nuestros hijos, vamos a necesitar la palabra para que ellos anden en luz. Ahí se ve el interés de Dios, ¿te das cuenta? Dios se interesa por tus hijos, a tal grado que ha dejado su palabra para que podamos guiarles y anden ellos en luz. Hay un pasaje que me gusta mucho del Antiguo Testamento que habla acerca de esto. Deuteronomio 6, del 4 en adelante. El interés de Dios se ve aquí. Y le dice a los israelitas acerca de la ley, diciéndole, fíjate, oye Israel, desde el versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán dónde? Primeramente, en tu corazón. Y ya que estén ahí, ¿qué vas a hacer con ellas? Y las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿A qué se está refiriendo esto? Que la palabra de Dios, que se guarde primeramente en tu corazón, porque de ahí surgirá vida para todo aquel que las reciba. De ahí surgirá vida para quien se las repitas, hablándoselas a tus hijos, en casa, fuera de casa, por el día, por la noche, fundando tu hogar en la bendita palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Yo no sé si logramos ver la magnitud de la responsabilidad que tenemos como padres y cómo es que hemos vivido hasta el día de hoy esa responsabilidad. Es que déjame decirte una cosa, en tus manos se ha confiado una vida que puede ser de mucha bendición para muchos, pero también puede ser de mucha maldición para otros. Y de hecho puede llegar a ser un gran problema para ti mismo como padre. Esa misma vida.
Las malas decisiones de un hijo tomadas por falta de luz en su caminar vienen a convertirse en dolor y tristeza para los padres. Esa es una realidad. De hecho, el Proverbios capítulo 10, versículo 1 lo dice. El hijo sabio, ¿qué hace? Alegra al padre, pero el necio es tristeza para su madre. Pienso que todos nosotros nos gustaría tener hijos que sean alegría para nuestro corazón, ¿sí? Quisiéramos que todos nuestros hijos nos trajeran alegría a nuestro corazón. Pero ¿qué necesitamos para que se viva esto? Dice la Biblia que nuestros hijos deben ser sabios. Sabios. El hijo sabio, dice el proverbio. Es interesante que esta palabra sabio que está utilizando aquí trae la idea de una habilidad adquirida por experiencia. La sabiduría de la que está hablando aquí se refiere a esa habilidad adquirida por experiencia. Eso es ser sabio. Ahora, si vemos Proverbios 1:7, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, la sabiduría del hijo que alegra al padre viene de una vida de experiencia de Dios, de experimentar a Dios. Eso es lo que está diciendo. La sabiduría del hijo que alegra al padre viene de una vida de experimentar a Dios. Y es justo lo que está llamando Deuteronomio 6:6, ¿te acuerdas? Que guardes su palabra y la enseñes a tus hijos para que en ellos se vuelva experiencia de vida. Eso va a traer alegría al corazón del padre. No sé si me van siguiendo. Algo que necesitamos saber, iglesia, es que la alegría que pueda traer el hijo que gana buen dinero, el hijo que tiene un buen trabajo, el hijo que tiene buena salud, sí puede ser satisfactoria, sí puede darte alegría, pero mira, nunca será plena. Esa alegría nunca va a ser plena. ¿Por qué? Porque el dinero es inestable, el trabajo es inestable, la salud es inestable y lo que más produce preocupación en la vida, ¿tú sabes qué es? La inestabilidad. Lo que más produce preocupación en la vida, ¿qué es? La inestabilidad. ¿Por qué vimos a tantas personas en depresión, en ansiedad, ahora en la pandemia, que no sabías si sí, no sabías si no, que te picaba la garganta y ya estabas inestable, ¿verdad? Y ansioso, deprimido. Y esto es así. ¿Por qué ponemos nuestra alegría, nuestro descanso en situaciones, circunstancias que son inestables? Y esa es una realidad. Muchos de nosotros como padres le damos prioridad a todas estas cosas, incluso por encima de Dios. Y es ahí donde llega la tristeza. Yo quiero que mi hijo sea exitoso, yo quiero que mi hijo sea profesional, yo quiero que mi hijo tenga la mejor salud, pero no depende de ti nada de eso. Por lo tanto, constantemente vamos a estar viviendo en preocupación. Lo que llama la Biblia es esto. La alegría que tengamos como padres llegue a ser porque nuestros hijos hayan experimentado a Dios y su obra en ellos. Eso no va a cambiar. Eso es seguro. Y eso los va a mantener firmes. Y eso va a provocar en ti y en mí paz y alegría. La pregunta que surge es, ¿cómo los estamos guiando hasta el día de hoy? Déjame decirte una cosa. Mucha de la crianza que estamos dándole a nuestros hijos es el reflejo de nuestra propia experiencia de vida. En otras palabras, estamos dándoles lo que más hay en nuestro corazón. Pregúntate a ti mismo, ¿cuáles son tus metas, tus prioridades con tus hijos hoy? ¿Cómo los ves a tus hijos? ¿Cuáles son tus prioridades con ellos? ¿Cuáles son tus metas con ellos? Y te vas a dar cuenta de cómo está tu vida en relación con Dios.
Si en tus metas con tus hijos Dios está en segundo término, o a veces ni está, justo así es tu relación con Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Y cómo lo reflejas en la crianza y en el cuidado que tienes para con tus hijos? Date cuenta lo que dice el versículo 12 de Deuteronomio 6. O sea, después de que le dijo que repitiera estas palabras, que las escribiera en los postes, que las hablara en cada momento, más adelante en el verso 12 dice, cuídate de qué, no olvidarte de Jehová. Tú que experimentaste esa obra, cuídate de que no te olvides de Él, porque Él te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como padres les enseñamos a nuestros hijos relación con Dios a través de nuestra propia relación con Dios. A eso se nos está llamando. ¿Se trata de qué? Se trata de transmitir experiencia y vida a los hijos a través de nuestra experiencia y vida como hijos de Dios. Déjame repetirte esto. Se trata de transmitir experiencia y vida a los hijos a través de nuestra experiencia y vida como hijos de Dios. Este pasaje, date cuenta, Dios está mandando a los padres a que recuerden quiénes eran y de dónde fueron sacados. Ellos eran esclavos de Egipto, ellos eran maltratados, menospreciados, pero ¿qué? Dios los sacó de ahí, les dio una tierra y no solamente eso, los hizo nación. Por lo tanto, todas las generaciones siguientes comparten esa misma experiencia. Si Dios no les hubiese sacado de esa tierra, los hijos aún seguirían siendo esclavos, maltratados y menospreciados. ¿Sí me explico? Es lo mismo acá. Tú como padre eres llamado a compartir con tus hijos la experiencia de su obra en ti. Antes de conocer al Señor, ¿cómo eras? Antes de acercarte y vivir en los caminos del Señor, ¿cómo estabas? Éramos esclavos del pecado, condenados al sufrimiento eterno, sin oportunidad de salvarnos a nosotros mismos. Esa era nuestra situación. Pero Dios tuvo misericordia de ti. Dios te alcanzó, te rescató y te abrió las puertas de su familia para hacerte hijo. Mira, cuando tú vives de acuerdo a esa experiencia de gracia, también se vuelve experiencia de vida en tus hijos. ¿Para qué? Para que cuando a ellos les toque tomar decisiones, sepan cuál camino elegir. A través de la vida que Dios te ha dado a ti. Es por eso que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fueren viejos, no se apartará de él. Ahora déjame aclararte algo. Este proverbio no está hablando específicamente del camino del Señor, ¿ok? Solamente está mostrando que las bases de tus hijos en la niñez generalmente van a determinar lo que ellos serán en su adultez. A eso se está refiriendo. La pregunta que surge es, ¿en qué camino estás instruyendo a tus niños? Hasta el día de hoy, ¿en cuál camino tú estás instruyendo a tus niños? Y no tanto en lo físico, a veces nos enfocamos más en lo físico, ¿verdad? Pero hablando de lo emocional, hablando de lo espiritual, porque no se trata nada más de que los traigamos a la iglesia en domingo, si en casa puede hacer un camino completamente diferente. En casa hay un camino de inestabilidad, menosprecio, dureza, conflicto, desinterés. No me importa nada este niño en casa. Dice este proverbio que cuando fueren viejos no se apartarán de eso que estamos dando. Entonces lo que yo te quiero preguntar, primeramente, antes que todo, es cuánta importancia le das tú a conocer el camino de la vida. ¿Cuánta importancia le das tú a tener escrito en tu corazón la experiencia de salvación que esté arraigado en ti para que eso sea lo que transmites, lo que des, con lo que guíes a tus hijos? Pidamos sabiduría a Dios.
Pidamos entendimiento a Dios. ¿Te das cuenta por qué te decía? Necesitamos de su ayuda. ¿Te das cuenta? Porque se trata de transmitirles vida a ellos. Muchas veces el error más común que cometemos con nuestros hijos es querer imponerles Biblia sin vida. O sea, Biblia sin fundamento sólido, Biblia sin relación. Y haz esto porque dice la Biblia, pero ¿por qué? No sé, pero dice la Biblia, entonces tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Te digo una cosa, cuando lleguen a la adolescencia, a la juventud, van a ser confrontados con la filosofía del mundo que para ellos va a ser mucho más racional que lo que nosotros queremos imponerles. En la escuela, en la universidad, con los amigos, si no hay algo sólido de entendimiento y de vida, lo más probable es que se van a apartar del camino. Lo más probable es que se van a alejar. Porque no hay algo que los relacione con Dios, ¿te das cuenta? Y cada vez esto se vuelve más común en nuestras familias. Así los tengamos en la iglesia toda su vida. Pero si no hay relación, si no hay unidad, quiero que sepas una cosa: el presentar a los niños aquí, como el día de hoy, no los va a hacer inmunes al pecado, no los va a hacer inmunes a la maldad, no los va a hacer inmunes a la injusticia. Lo que estamos haciendo aquí el día de hoy es reconocer nuestra incapacidad, pero también reconocer su poder. ¿Te das cuenta? Es decirle a Dios: yo no puedo, Dios, pero tú sí puedes. Ayúdame. Y comienza a dedicar a tus hijos a Dios y comienza a instruirlos en sabiduría. Ahora, quizá haya alguien aquí que ya estén sus hijos grandes, ¿verdad? Y hayan llegado al Señor ya con los hijos grandes. Mira, nunca es tarde. Nunca es tarde. Comienza a confiar en Dios. Comienza a orar por tus hijos y no te canses de orar por tus hijos hasta el último día de sus vidas o el último día de los tuyos. Recuerda que Dios es quien va a salvarles, no tú. Tú no vas a hacer nada, es Dios quien va a salvarles. Nosotros le necesitamos a Él. Por lo tanto, tú solamente sé ejemplo de amor, congruente en lo que dices con lo que haces y sabio en la palabra de Dios. De eso se trata, guiarles a la vida, ¿te das cuenta? Y algo más que tienes que saber es que la iglesia es buena. No dejes de traerlos. Al contrario, sé intencional en que vengan. Tráelos. Aquí también escucharán la palabra, aquí también encontrarán gente con la misma fe, la misma esperanza, aunque no van a ser perfectos. Pero juntos buscamos y confiamos en el Señor. ¿Para qué? Para levantarnos y afilarnos unos a otros. No dejes de traerlos. No dejes de inculcarles la vida de iglesia, porque es parte de lo que Dios quiere que tú y yo vivamos y seamos. ¿Por qué no comenzamos poniendo de nuestra parte el día de hoy? ¿Por qué no comenzamos orando para que estos pequeños, la generación venidera y los hijos que nacerán, pongan en Dios su confianza? No se olviden de las obras de Dios y lleguen a guardar sus mandamientos, para que a través de Dios ellos tengan vida y vida eterna. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.